en esta diapositiva verdad de figuras masculinas que defendieron, supuestamente defendieron, yo más es eso, los derechos de las mujeres. Bueno, ahí va a haber de todo, más o menos. Sí que las defendieron, pero bueno, tendrán sus ideas y sus pensamientos sobre ambos eso. Pero bueno, ahora más o menos en las siguientes diapositivas lo sigue explicando y vamos a hablar pues eso de figuras de la época del siglo XVI hasta principios del siglo XX, es decir, hasta 1900, más o menos principios del siglo XX, porque es más o menos lo que voy a hablar. Ya subí hace tiempo unas diapositivas sobre las mujeres más importantes y que defendieron a muchas mujeres, y en la edad también media hubo defensas por parte de algunos hombres, pero en esto voy a hablar más o menos de hombres durante los 5 siglos, desde la edad moderna hasta, como he dicho, principios del siglo XX, es la edad contemporánea. Y comenzamos con ellos y para que entendáis un poco qué pensamientos tenían a una de las figuras en las que voy a comentar. Vale, el primero de todos ellos es Stuart Mill. Stuart Mill fue filósofo y abogó por la libertad de todos los ciudadanos, el cual decía que para él llegar a la perfección moral y de un autogobierno era lo primordial y lo más importante, siempre y cuando, es decir, contaba con todos los ciudadanos. Para ello también contaba con hombres y mujeres, es decir, con todos, es decir, tanto con ambos sexos. En 1866 Stuart Mill fue diputado en el Parlamento inglés y pidió el voto femenino, pero claro, en aquella época la Cámara estaba llena de hombres y esta propuesta fracasó y no pudo llevarse a cabo, pero fue la semilla de ese precedente sobre el sufragio femenino y tal, es decir, femenino y tal, no, sobre el sufragio femenino, y el cual también dio bastante como algo importante para que los dos sexos pudiesen votar y votasen. Vale, en 1869 sintetizó sus teorías en una de sus obras muy importantes, una de sus obras que también es bastante importante, como fue La esclavitud de las mujeres. Esa obra influyó a nivel mundial sobre el sufragio universal, por la cual el sufragio universal al final era votar todos, tanto hombres como mujeres, y la cual esa obra, La esclavitud de las mujeres, fue muy importante, y además, como se podría decir o explicar, es la semilla la cual empieza a emerger, aunque ya subió varias diapositivas, hubo también mujeres muy importantes en épocas diferentes que también sembraron esa semillita que fue poco a poco naciendo con lo que hoy en día conocemos, el feminismo, aunque se tendrá que ir poco a poco ensanchando mucho más. Para ensancharlo me refiero y mejorarlo. Pero el problema del feminismo de Stuart Mill al final en la actualidad es un problema muy gordo, porque sí, él defendió, por supuesto, pero claro, él defendía incluso que las mujeres tendrían que trabajar desde casa, es decir, en esa manera. Lo que se produjo fue al final el comienzo del movimiento sufragista. Qasim Amin fue seguidor de Stuart Mill, y para enlazar con la anterior diapositiva, Stuart Mill, aparte de filósofo, fue economista, y según los historiadores, Qasim Amin fue uno de los precursores del feminismo del mundo árabe a lo largo del siglo XIX. En sus textos clasificó la esclavitud de las mujeres en Egipto y abogó por que se eliminase toda clase de poligamia. Y se opuso también al velo, y lo que quiso es que lo que quiso fue que su país tuviese un espejo
en el cual se mirase en Occidente, por su ferviente nacionalismo que tenía esta figura. Bueno, a mí pensaba, bueno, pero claro, el problema es que sí, la defendía, pero claro, como pasaba con estos mil, sí, la defiendo, pero claro, luego decían que las mujeres les faltaba todavía formación, que no estaban tan bien preparadas para llevar a cabo a las nuevas generaciones del país y que necesitaban tiempo para adquirir esa capacidad. Entonces, claro, bueno, la pregunta es al final, como a Stormy, no se entiende tampoco porque dice que sí, que hay que defender a las mujeres, que hay que quitarles el velo, que hay que eliminar si puede ser la poligamia, pero luego dices que no están. Entonces, es un poco contraproducente al final, no se entiende mucho. Por ello, muchas de las asociaciones feministas actuales le han criticado, porque claro, incluso cualquiera que lea esto tampoco lo entiende. Yo mismo no entiendo la postura de este hombre, decir sí y no, sí y no. Esto a mí le hace lo mismo, sí y no, entonces, pero bueno. Ya no me meto en más temas, es decir, es un hombre que sí que defendió, pero a la vez tampoco su discurso era un poco un pensamiento muy extraño porque había defensa, bueno, defendía a las mujeres, pero decía otros pensamientos que no tenían, bueno, como diría yo, serían, vamos, o no, bueno, contraproducentes, es decir, sí y no, pero bueno, aquí finaliza. Jerónimo Fijó, bueno, pues es muy conocido, fue uno de los literatos más importantes pues, directamente de la literatura española, incluso no universal. Y él publicó un texto en el cual que se denominaba Defensa de las Mujeres, y se publicó en 1726. Y bueno, el mérito fue, pues eso, que Fijó fue uno de los pioneros, si no el primero, pero vamos, yo más que por poner el primero, no, uno de los pioneros, pues bueno, de España, en esta manera y hablar sobre este tema. Él en su tiempo sí que fue defensor de la igualdad, y en su obra pues desmintió muchos tópicos sobre las condiciones o sobre la condición de las mujeres, tal, en aquel momento de ahí, que muchos de sus escritos tuviesen un carácter polémico al final. Pero, al igual pasa con Asim, con el anterior, es decir, con Amin, bueno, pues una frase de Jerónimo Feijóo dice, quien quiera hacer buenas a todas las mujeres, convierta a los hombres. Un claro, bueno, pensamiento misógino, claro, que tampoco tiene mucho sentido. Esa manera de decir, siendo además, bueno, pues eso del estilo que había en aquella época, es decir, y además este hombre fue fraile. En una de las diapositivas próximas habla de otro fraile, pero vamos, ya tendrá diferentes posturas sobre las mujeres. Pero esto es igual que la anterior diapositiva o la de Stuart Mill. Lo de a mí tal no se entiende. Y claro, sí que muchas de sus opiniones podrían resultar paradójicas para el lector actual, sí, bueno, para la actualidad, es decir, para cualquier lector o para la sociedad actual, pues no tiene mucho sentido. Pero es que, claro, sí que reconocía a los mismos sexos, es decir, que sí tenían el mismo talento, pero claro, que siempre primaba el varón. Entonces, al final, no tiene mucho sentido. Es contraproducente. Estos primeros tres hombres que serían, bueno, literatos, pensadores o, que sí, más o menos sí, pensadores, o filósofos, etcétera, tenían como ideas contraproducentes. Defendían a las mujeres, pero a la vez no. Entonces, pero bueno, continuemos. François Poulain de la Verre. Bueno, mi francés es muy malo, pero bueno, este clérigo sí que polemizó, bueno, con sus contemporáneos. Pero claro, esta vez desde otro tipo de religión, que fue el calvinismo, de esa manera. Pero claro, el debate ya de la igualdad entre ambos sexos ya venía ya, bueno, anteriormente, es decir, de épocas anteriores, y se abrió aún más durante el Renacimiento. Ese cambio de periodo entre
finales de la Edad Media y bueno, principios de la Edad Moderna. Bueno, una de las obras más importantes de una de las poetas más importantes del feminismo, que le defendió mucho, como fue Christine de Pizan, que al final es La ciudad de las damas, La ciudad de las damas es pues un libro que está en contra, bueno, que primeramente se publicó en contra de lo que dijeron de los pensamientos misóginos de la época. Y además una defensa a ultranza sobre las mujeres. Defender a las mujeres en el que, como decía Christine de Pizan, ambos esos tenían las capacidades o tenían la capacidad de adquirir conocimiento y de enseñarlo y de llevarlo a cabo y de escribirlo, etcétera, etcétera. Y este clérigo, Poulain de la Barre, bueno, afirmó además como algo bastante interesante, que es que el cerebro no tiene sexo. Y eso está metido toda la razón, hay que dársela, es así. Porque cualquier sexo, ya sea femenino o masculino, puede acceder de la misma manera a todo el conocimiento. Y bueno, él como ilustrado vio la desigualdad como algo irracional. Porque según él, todo el mundo, de ambos sexos, hombres y mujeres, podían acceder a la razón universal. Es decir, un hombre al final, que es clérigo anterior a Jerónimo Fijó, y el pensamiento es mucho más abierto y se nota pues las ideas. Es decir, que al final el resumen del clérigo Poulain de la Barre es que ambos sexos pueden ir a por el conocimiento, que el cerebro no tiene sexo, hay que decirlo, y que los dos sexos, como él como era literato, ilustrado en sí, veía esa desigualdad como algo que no era muy racional. Entonces al final, como diciendo, es que todo el mundo, es decir, tanto hombres como mujeres, tienen la capacidad de adquirir esa razón universal. Vale, continuamos con Frederick Douglass. Vale, bueno, en Estados Unidos había un problema aparte, sí, que hablaban de el abolicionismo, es decir, el abolicionismo, es decir, el sistema abolicionista y el sufragio femenino. Ambos propuestas o ambos elementos, más que propuestas, no, ambos elementos estaban muy relacionados entre sí. Vale, Douglas fue abolicionista. Primero porque él nació esclavo. Y a partir de ahí, bueno, acudió a la convención Seneca Falls. Y con ello, al acudir, bueno, fue de los pocos hombres, es decir, muy pocos que acudieron a la convención Seneca Falls. Con ello, bueno, se produjo el nacimiento del feminismo norteamericano. La relación no estuvo exenta de controversia, es decir, no hubo polémica de esa manera y bueno, por los sectores del sufragismo. Es decir, las mujeres blancas decían que ellas tenían que votar y que claro, un hombre negro o una mujer negra no podían votar. Entonces, al final, Douglas dividió como diciendo, es decir, al final el pensamiento de él es, sí, tiene que eliminarse el abolicionismo, que además este hombre fue esclavo, tal, por ser además una persona de color, así que decirlo, es decir, un hombre negro, es decir, un hombre de color. Y claro, ellos decían que, claro, que las mujeres no tenían que votar, que los hombres de negros o mujeres negras no podían. Entonces, es para mí contraproducente, no tenían mucho sentido. El rechazo, el rechazo no erosionó al final que las creencias de Douglas penetrasen en toda la sociedad. Y bueno, el activismo se mantuvo hasta que en 1895 fue asesinado tras dar una conferencia, porque una conferencia tuvo una ovación en el Congreso Nacional de las Mujeres de Washington. Y al final, bueno, pues falleció en 1895 pues, tras esa ovación. Una lástima. Pero bueno, gracias a estas figuras han ido quedando, bueno, las ideas abolicionistas, han empapado en toda la sociedad norteamericana, aunque todavía sigue habiendo problemas. Pero bueno, poco a poco. Y gracias a ellos y a gracias a estas figuras, pues
poco a poco estas ideas van penetrando. Bueno, el siguiente, Nicolás de Condorcet, más conocido como el Marqués de Condorcet. El Marqués de Condorcet fue, bueno, matemático, economista, historiador y filósofo universal. Aparte también de todo ello, destacó en la faceta del feminismo. Condorcet teorizó en la igualdad de ambos sexos. Y bueno, llevó a cabo una campaña en la cual, bueno, dio lugar a un nacimiento en el que decía que las mujeres tenían un papel protagonista en el periodo de la Revolución Francesa. Bueno, la Revolución Francesa fue un periodo, bueno, de una guerra civil por la cual, bueno, se produjo, bueno, todo el mundo lo conoce, ese conflicto entre monárquicos, republicanos y tal. Y entonces, lo que dijo el Marqués de Condorcet, mi francés, ahí me cuesta, bueno, lo que hizo al final fue este hombre es que las mujeres tuviesen un papel importantísimo y muy relevante, es decir, muy importante y relevante, lo vuelvo a repetir, no con i delante, no, con sin la i, relevante, y también, pues, durante la Revolución Francesa, y bueno, para él al final privar los derechos a las mujeres era una violación del derecho natural. Es decir, que si tú la agitabas, pues no podían llevar a cabo. Y en esta parte este hombre tiene razón. Por ello, dijo además que esta violación se había normalizado de esas costumbres estaban normalizadas. Entonces es como una crítica. Por ello, en 1798 publicó un texto en el que defendió que se produjese, es decir, que las mujeres tuviesen el derecho a voto, es decir, porque si no al final quitas ese derecho natural a un sexo y al otro no. Entonces, claro, entonces este hombre tiene razón. Entonces, esto por eso lo digo, para entender un poco de esta manera. Bueno, y bueno, Miguel de Cervantes Saavedra, bueno, todo es muy conocido, para todo el mundo es conocido, uno de los grandes literatos del siglo de oro, junto con Lope de Vega, Calderón de la Barca, Francisco de Quevedo, y bueno, muchos más, Lope de Rueda, y bueno, más. Bueno, y Luis de Góngora, etcétera, etcétera. Es decir, los clásicos, es decir, la literatura del siglo de oro. Pero hoy no vamos a hablar de su vida, sino que vamos a hablar de el pensamiento sobre las mujeres. Bueno, a partir de ahí, bueno, ese renovado al final, lo que se ha producido es un renovado, bueno, interés por las relaciones entre ambos sexos ha dado lugar a que muchas personas, es decir, muchos, se produjo una relectura de nuestros clásicos, entre ellos, pues eso, Miguel de Cervantes. Con Cervantes aparecen, pues, personajes femeninos que rompen al final con los cánones de su época, es decir, pues en su época había muchos problemas, bueno, ya sabemos cómo era la actitud sobre las mujeres. En el siglo XVII, bueno, la lectura repetía continuamente todos los estereotipos de las mujeres, en las cuales, bueno, era una mujer casada, eran mujeres casadas, pasivas, al final se repetía todo en esa época, como anteriormente se había repetido, continuamente se repetía esos cánones, y incluso más, bueno, esos cánones. Y claro, Cervantes lo nombró con dos figuras femeninas. Por un lado, Marcela o la Gran Sultana y Doña Catalina de Oviedo. La primera mujer, Marcela, lo que hace es huir de su matrimonio. La segunda, Catalina de Oviedo, es enfrentarse a su propio marido y llevar a cabo una relación de igualdad entre ambos sexos. Y al final es algo, pues, muy importante dentro de Miguel de Cervantes. El problema es que todavía, bueno, pues que muchas de sus obras al final se contradice esa lectura porque está en cuestión, porque vamos, sí que defendía, sí que no, así que al final, bueno, sobre esta figura de Miguel de Cervantes o de Cervantes que siga abierto el debate, pues, como por ejemplo las anteriores figuras que explica.
A finalizar voy a hablar de Ram Mohan Roy. Fue uno de los padres fundadores de India. Y bueno, en su país conoció las atrocidades y prácticas brutales que llevaban a cabo contra las mujeres. Entre ellos es la poligamia o el sati. ¿Y en qué consistía el sati? El sati consistía en la inmolación de las mujeres vivas en la pira funeraria de sus nacidos. Una locura que llevaban a cabo. Y claro, todas estas ideas, es decir, la influencia de este ilustrado pensador, fue clave en 1829. William Bentinck fue gobernador de India. Y con ello toda la influencia de Ram Mohan Roy dio lugar a que se prohibieran este tipo de prácticas. Pese a la abierta hostilidad de los sectores más conservadores, es decir, al final había los sectores conservadores que estaban siempre contrarios a llevar a cabo nuevas fórmulas, y además dentro de, eran sectores conservadores del hinduismo, ya está. Él mismo siguió abogando por la abolición de otras costumbres, entre ellos, por un lado muy importantísimo en India y en muchos sitios, ir en contra del matrimonio infantil o incluso del propio sistema de casta que había en el país al final. Y con ello, termino y finalizo. Para mí, yo había dado una opinión, al final yo creo que va a ser escueta. Y es que, que hay algunos defendían unas cosas, pero al final luego en la práctica no las llevaban a cabo o decían otras cosas. Entonces, tampoco se entiende mucho. Pero bueno, también pasó esto con Christine de Pizan, que dijo una serie de cosas y claro, en la época, al final ella sí que era protofeminista, o el protofeminismo que nació de esa manera, es decir, o el prefeminismo de Christine de Pizan, aunque nació también con otras figuras también de otra época, como Hildegarda de Bingen o Roswitha o más figuras. Y para mí es una opinión escueta en la cual que algunos algunos sí defendían a las mujeres en sus pensamientos, pero otros sí y no. Entonces es un poco, diría yo, como ese pensamiento de algunos de controversia. Y con esto, finalizo el vídeo y esta explicación sobre estas figuras, sobre las mujeres, y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos.